Bien, esta presentación y este documento que la soporta tienen la intención de visibilizar en nuestro espacio contable, en nuestras discusiones, un tema que ha tenido mucho recorrido en la teoría social ya y en la economía feminista, y pues definitivamente en nuestro espacio contable, si bien por fuera del país se adelantan debates en la literatura en Colombia, pues hay algunas personas trabajándolo, pero todavía no tiene toda la fuerza que sí tiene pues en esos otros campos que menciono. ¿Me confirman por favor si sí están viendo la presentación? Sí, Ok, profe. listo, gracias. Este trabajo que compartimos con Jairo Bautista pues es producto como de la complicidad de compartir preguntas y miradas sobre este tema como en una perspectiva política muy comprometida, eh, con la intención de advertir, dijéramos, como dos cosas. Advertir, por un lado, la necesidad política de abordar en la investigación contable el mundo de la economía del cuidado, como decía, un tema muy discutido ya hace un par de décadas en otros contextos disciplinares. Y por el otro, advertir también la posible captura neoliberal. Me permito aquí ese uso manido y poco preciso de neoliberal, pero necesario. Esa captura posible de neoliberal de una dimensión y de una narrativa que ha buscado todo lo contrario, como lo hace la defensa feminista del reconocimiento y la redistribución económica de los trabajos de cuidado no remunerados. Entonces, nuestro objetivo en últimas, o quizá un objetivo subyacente de esta conversación que les planteamos, sea justamente argumentar por un lado, el carácter público y la relevancia pública para el sistema económico y por qué no, para la construcción de democracia de los trabajos de cuidado no remunerado, a pesar de que sus prácticas, ese carácter público, a pesar de que sus prácticas se hayan ubicado especialmente en el mundo doméstico, y a pesar también de que seguro la economía y la contabilidad como campos no han logrado llegar al interior de esa esfera doméstica. Este es un tema que seguro está en la conversación cotidiana de los hogares de todas nosotras y de todos ustedes, del que ya se habla en la cotidianidad y que está ganando mucha fuerza en la opinión pública, ya no solo opinión pública especializada en temas económicos o en temas de género, y por eso quisimos abordarlo aquí como una invitación a que se incluya con mayor fuerza en la agenda de investigación contable o en nuestras agendas pues, de generación de preguntas de investigación. El cuidado y su reconocimiento realmente es un tema aún más presente justo en estos tiempos de la pandemia, tiempo en el que se dio por sentado que el hogar tenía que ser, y así lo fue, un soporte de fondo de la vida económica. En este tiempo las empresas y el Estado han actuado como si en el hogar los recursos no tuvieran costo, o como si debiera ser casi que inexorablemente el cuidado un aporte gratuito de los hogares para que el sistema productivo los apropie en su beneficio, como efectivamente ha pasado durante este tiempo. Y se ha ignorado también en este tiempo que los hogares funcionan atravesados por relaciones de cuidado y de trabajo con base en distinciones también de género. Todas esas condiciones pues han hecho que el tema esté presente y que esté presente desde diferentes contextos disciplinares. Pero quisiéramos hacer énfasis en algunas razones de la relevancia del cuidado en esta coyuntura, además de lo mencionado. Una, porque claramente el tema de cuidados emerge a la superficie no solo por la crisis sanitaria, sino además porque claramente en muchos contextos, como nos pasa pues a nosotros, no contamos con sistemas de protección social robustos con los cuales se pueda enfrentar mejor tanto el componente sanitario como el componente de bienestar socioeconómico derivado de ese paro productivo. Una segunda razón, porque en el interior de los hogares se hace claro que las actividades de cuidados no remunerados soportan la estabilidad del sistema productivo, y si no fuera así, pues no se habría incrementado el trabajo en los hogares y no habría sido el hogar el que hubiera dado soporte a las actividades productivas. Y tres, porque las cargas de esos trabajos de cuidados no remunerados son desequilibradas en el interior de los hogares al estar pues especialmente recargadas en las mujeres. Por todas esas condiciones, pues de lo que queremos hablarles hoy acá en este ratito, pues son como esta agenda,
el rol socioeconómico, la relevancia socioeconómica de los cuidados, la necesidad de una redistribución pública de los trabajos de cuidados no remunerados, eh, mm, hablar sobre los avances o los intentos de medición de las economías del cuidado a través de la cuenta satélite del cuidado, y algunas reflexiones en términos de los retos de la investigación contable, los retos de nuestras preguntas de investigación desde la contabilidad frente a los trabajos de cuidado. Pues la tesis Centrita, que... Adelante. yo ahí un poco, bueno, muy buenas tardes a todos y a todos. Ayer un poco cuadramos con Sandra una presentación un poquito diferente y es poder hacer algunos comentarios que robustezcan, digamos, la presentación. Es decir, vamos a ser comentaristas el uno del otro y hay un tema que me parece importante también resaltar y es que este tema de las economías del cuidado, que hacen parte de una agenda política muy clara de lo que llamaríamos el feminismo liberal, también tienen un asidero en una reflexión económica sobre el bienestar y la felicidad. Particularmente porque la medición del PIB y la medición del crecimiento económico han estallado brutalmente como medidas para tratar de captar el bienestar social. Es decir, aquellos países que tienen unos productos internos brutos muy grandes no necesariamente son países donde sus ciudadanos y ciudadanas se encuentren en una situación adecuada de bienestar o de felicidad. De hecho, ayer hablando con Sandra, Sandra me recordaba el tema del National Happiness Index en Bután como una medida alternativa sobre las mediciones de felicidad. Y entonces, pues digamos de alguna manera nuestra intención también es poner en la palestra pública un debate sobre cómo se construyen las condiciones de bienestar de los seres humanos al interior de los distintos sistemas relacionales y organizacionales. Entonces también esto mueve, digamos, esos también son algunos argumentos que gracias a la invitación de Sandra, pues nos movieron a hacer esta primera reflexión sobre el tema. Era pues como eso. Ok. Bien, entonces, sumado a esto que dice Jairo, pues la tesis que nos planteamos como desarrollar en el texto es la redistribución social del cuidado no remunerado es una necesidad que exige la corresponsabilización de múltiples agentes en una perspectiva que sea no asistencialista, y esos agentes serían fundamentalmente Estado, empresas, otro tipo de organizaciones distintos a las empresas y la familia. Dado que ello demanda aportes inter y transdisciplinares, la contabilidad tendría que contribuir a tramitar esa relación, toda vez que está en estos tres escenarios del Estado, las organizaciones de diferente tipo y la familia, y por ello la agenda de investigación contable debe abordar las economías del cuidado no remunerado con preguntas o por la medición y el reconocimiento contable o por la rendición de cuentas y los escenarios de producción de información que integre lo público, lo privado, o que integre lo público, lo privado y lo doméstico. Bien, el primer punto de la agenda que mencionábamos es la relevancia social y económica de los cuidados. Y para ello debe considerarse que en primera instancia el cuidado es una actividad necesaria y obligatoria para la humanidad. Todos tenemos el imperativo de ser cuidados y en esa vía tendríamos el imperativo también de ser cuidadores. Es una actividad de la que no tenemos escapatoria, por lo menos toda persona es cuidada en algún momento de su vida o en varios momentos de su vida y de múltiples maneras. Abordar el mundo del cuidado, pensar metodologías para su medición y políticas de reconocimiento del cuidado no alude a asuntos focalizados en quienes requieren ser cuidados únicamente, sino que es un componente significativo del bienestar de toda la sociedad, el cuidado junto con otros pilares de la protección social, y por tanto no puede seguir pesando únicamente sobre los cuerpos de una parte de la población con base en representaciones estereotipadas como nos pasa hoy, que pesan especialmente por más en una proporción superior al 95% en Colombia en los cuerpos de las mujeres. Tampoco puede seguir pensándose que, como ya lo han dicho por mucho tiempo las feministas, no es una actividad humana cuyos efectos se restrinjan a la vida doméstica o íntima, sino que el cuidado más bien tiene impactos públicos, dado que el cuidado sostiene la fuerza laboral, como ha sido siempre y como lo termina de demostrar el tiempo que vivimos.
Dada esa relevancia de los cuidados en el bienestar de una población y dadas también las diferencias en las relaciones que se tejen entre Estado, mercado y familias, pueden identificarse distintos regímenes de bienestar y distintos regímenes de cuidado, de lo que vamos a hablar, que parten de las diferentes maneras que tienen las sociedades para garantizar su propio bienestar. Y debe considerarse además que para avanzar en el reconocimiento económico y social de los cuidados es necesario construir acuerdos conceptuales y acuerdos metodológicos que permitan la estimación de los cuidados y su reconocimiento económico, especialmente monetario, de algunos de los cuidados. Y ello porque en parte el no reconocimiento económico y social obedece al desacuerdo sobre lo que significan, por ejemplo, trabajos de cuidados. Solamente el concepto de trabajos de cuidados o de cuidado ha generado debate en la literatura. El cuidado se ha abordado especialmente desde la agenda feminista y en la agenda también de la economía feminista, desde hace ya varios años, tal vez un poco más de 2 décadas. También más recientemente en las discusiones de política pública sobre protección social se viene abordando el tema de cuidados. Cuando se habla de sistemas de cuidados y de la medición económica del trabajo de cuidados no remunerado, con frecuencia no se precisan las fronteras conceptuales del trabajo de cuidados frente al objetivo que persiguen los sistemas de seguridad social, por ejemplo. De hecho, no hay un acuerdo generalizado en la literatura sobre lo que designan el trabajo de cuidado. Algunas concepciones lo plantean como las actividades realizadas para la atención, la protección, la garantía del bienestar de las personas únicamente dependientes, mientras que otras son más amplias y lo consideran como el conjunto de actividades necesarias para la reproducción social, emocional y productiva de todas las personas, hasta de las que no tienen dependencia, como lo plantea, por ejemplo, en Colombia Cecilia López. De acuerdo con la maestra María Ángeles Durán, que es un faro en los debates sobre economía del cuidado en lengua castellana, pero también en otros contextos, el cuidado es la gestión cotidiana del bienestar propio y ajeno y contiene actividades de transformación directa del entorno y también actividades de vigilancia que principalmente requieren disponibilidad y resultan compatibles con otras actividades simultáneas. Las actividades de cuidado de las personas y las familias satisfacen necesidades y derechos, tanto de quien cuida como de quien es cuidado. Así lo plantea también Karina Batiani, para quien el cuidado es un conjunto de actividades que se desarrollan dentro del hogar y fuera de este, para garantizar el bienestar físico, mental y emocional de todas las personas en la cotidianidad, lo que en últimas representa el sostenimiento de la vida y la reproducción de los distintos órdenes o sistemas sociales. Entonces, el cuidado implica una acción material, o por lo menos implica una acción material y por lo tanto un desgaste físico, cuando, por ejemplo, se habla del trabajo de cuidar niños y niñas o personas dependientes u otro tipo de personas. Esta acción material implica también un sacrificio económico y asimismo representa un valor económico. Ese valor económico se refiere tanto al precio de los trabajos que salen del hogar y se ubican en el mercado donde adquieren ese precio y se encuentran de manera, bueno, a veces fácil, a veces no tan fácil, pero logran tener un precio. Se refiere también a la privación que sufren las personas cuidadoras al dedicarse al cuidado como trabajo no remunerado y no poder participar en el mercado de trabajo. Ese es un coste económico también, especialmente recaído en las mujeres, que son quienes siempre han renunciado al trabajo remunerado para dedicarse al trabajo no remunerado y de manera no necesariamente voluntaria. Y hay también un vínculo psicológico y por tanto un desgaste psicológico y emocional también, pero al mismo tiempo configura una forma estrecha de relacionamiento humano dado ese vínculo no económico, no monetario y más proveniente de la solidaridad y la cooperación de la familia. En últimas, el cuidado es antes que trabajo, es una actividad humana de cooperación, de solidaridad, de responsabilización con el otro, y con base en esa consideración, las intenciones políticas sobre la economía del cuidado tendrían que estar, dijéramos, alertas al riesgo de romper tales formas de relacionamiento humano al mercantilizar todas las actividades de cuidado. Por eso, cuando decíamos ahorita que un reto o una tarea podría ser la valoración económica de las actividades de cuidado, definitivamente tal vez no sean ni todas las actividades de cuidado y habría que estar alerta pues a esto que acabo de mencionar.
Los cuidados aportan al bienestar de una sociedad, como decía Batiani, no solamente al cuidado de la familia, sino al cuidado o al soporte del sistema económico. Y lo que sostiene, y es el hogar, ese mundo de los cuidados del hogar, lo que sostiene todo lo que pasa afuera. De ahí que sea necesario ese diálogo entre la esfera privada de la producción del bienestar en el interior de los hogares con la esfera pública del bienestar en las organizaciones y en el Estado. Por ello, hablamos de regímenes de bienestar. Y lo primero que debe considerarse allí es que la forma de garantizar el bienestar de las personas es diferente según el régimen de bienestar que construya una sociedad. De acuerdo con Gosta Spinandersen, el régimen de bienestar es la forma conjunta e interdependiente en que se produce y distribuye el bienestar por parte del Estado, el mercado y la familia, lo que significa que el bienestar de las personas lo que significa que el bienestar de las personas no depende solo de la capacidad de proveer lo que tiene el interior de la familia o el mundo doméstico, como tampoco puede depender únicamente de lo que pueda proveer el Estado o de lo que una familia alcance a conseguir en el mercado. El régimen de bienestar, según Juliana Martínez, una importante investigadora en América Latina sobre regímenes de bienestar y de cuidado, la constelación, el régimen de bienestar es la constelación de prácticas, normas, discursos relativos a qué le corresponde a quienes en la producción del bienestar. Y esos quienes son múltiples. Las distintas formas de relación, de redistribución del cuidado y articulación entre el Estado, el mercado, las familias y las comunidades también, pues configuran regímenes distintos en función del peso que tiene cada uno de esos espacios en el proveimiento del bienestar. En América Latina se comparten algunos rasgos que aglutinan los países o que generan distintos regímenes de bienestar. Ese primer rasgo que compartimos en América Latina es la familia, a pesar de la heterogeneidad de América Latina y de la heterogeneidad también de la constitución hoy de las familias. El rol de la familia es un rasgo fundamental en este contexto, a diferencia del contexto de países del norte, en los que los regímenes de bienestar han sido especialmente estatales. En todo caso, la familia y el hogar es el lugar de cuidado al que menos se le ha prestado atención en toda la tradición investigativa sobre el bienestar social, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo. Dadas las características también del mercado de trabajo, con bajos salarios, con sistemas de protección social muy mínimos, la población trabajadora requiere de la familia como un soporte o para insertarse en el mercado o para cuidar de algunos integrantes de su familia que no puedan conseguir bienestar por sí mismos. Es la familia la que actúa como fuente de seguridad para hacer frente a los riesgos de la vida mediante diferentes estrategias creativas de sobrevivencia, obligadas de sobrevivencia. Otras variables compartidas entre las subregiones pues, de América Latina son las restricciones del mercado laboral y las profundas estructuras de desigualdad, aunque también hay matices. El escaso alcance también del reconocimiento de los derechos sociales por parte de los estados, en lo que en ese reconocimiento no es suficiente la promulgación constitucional como nos pasa a nosotros, por ejemplo. Esa es una dimensión que también genera cohesión y diferencias entre los países de América Latina. Y con base en estos criterios, Juliana Martínez propone, y con base ella misma en Gosta Spinandersen, propone tres regímenes de bienestar en América Latina a partir de 4 dimensiones en una perspectiva comparada entre los países de América Latina de habla hispana y Brasil. No incluyo Cuba por falta pues, de información. Esas 4 variables o dimensiones serían grados de mercantilización, con lo que se refiere al acceso al empleo, el nivel de ingresos y la capacidad de consumo de los hogares, el grado de desmercantilización con lo que se refiere al acceso a servicios sociales estatales, que es un tipo de bienestar no sujeto a poder adquisitivo, los grados de desfamiliarización y familiarización, que es el trabajo no remunerado a partir de la división sexual del trabajo en la familia, con un ideal de bienestar no sujeto al trabajo de las mujeres, al trabajo no remunerado de las mujeres, y el desempeño del régimen, que se refiere a los resultados que una sociedad haya logrado en bienestar. Con base o a partir pues, de estas dimensiones, el análisis construye 3 regímenes de bienestar en los que tienen diferente peso el mercado o el Estado o la familia. Estos 4 regímenes
para América Latina, ubican a los países de este modo. El primero, el denominado productivista o mercantil, que es en el que el mercado es el espacio con mayor peso en la tarea de proveer bienestar, y allí se ubicarían Argentina y Chile. El segundo, un régimen proteccionista o estatal, en el que es el Estado el que provee principalmente el bienestar, y allí ubicaríamos a Costa Rica, México, Panamá, Uruguay y Brasil. Y un tercer conglomerado o régimen que se denomina informal o familiarista, al que pertenecen dos subgrupos, Colombia, Ecuador, Salvador, Guatemala, Perú, República Dominicana y Venezuela por un lado, y por el otro, con menos resultados de bienestar, Bolivia, Honduras, Nicaragua y Paraguay. A pesar de que en este régimen informal es evidente un rol más central de la familia, en los otros dos regímenes también lo hay, porque en últimas los riesgos sociales no pueden ser asumidos por completo mediante el acceso al empleo o mediante la política pública de carácter social. Entonces hay en todo caso un rol significativo de la familia, pero no el más significativo como nos pasa en el régimen informal o familiarista. También pareciera que en el régimen de bienestar proteccionista o estatal, que es en el que hay mayor participación de los estados, sin embargo, eso no significa que en el régimen mercantilista o en el régimen informal no haya una participación también estatal. En estos, especialmente en el informal, bueno, en ambos, el rol del Estado es un rol muy significativo en la tarea de regular y de satisfacer algunas necesidades para los individuos que no consiguen insertarse o en el mercado laboral, o que no consiguen en la sobrevivencia satisfacer lo mínimo para la existencia. Y este régimen de bienestar familiarista, que es en el que nos ubicamos nosotros, es el que menos participación de los estados presenta. Eso no significa pues que en los otros regímenes se traduzca en un estado de bienestar. De hecho, pues mucho se ha debatido sobre la real existencia del estado de bienestar en América Latina o en Colombia, y pues sabemos que nuestros resultados de bienestar están muy lejanos de los contextos internos, o por lo menos del contexto europeo, pero hay una participación del Estado más significativa en ellos, sin que pueda decirse que es un estado de bienestar en Argentina o Chile, por ejemplo. En décadas anteriores, en estos regímenes familiaristas, si bien se han conseguido algunos avances, como en las políticas de protección social, especialmente se generaron para los trabajadores del Estado y para algunas industrias, hoy se ha ampliado la cobertura, no se ha avanzado tanto en la integración de trabajadores del campo, por ejemplo, o de los desempleados y sus familias. Y desde los 90 ha habido un rol también más activo del Estado, aún en este régimen familiarista o informal, pero en ese rol también un poco más asistencial o mucho más asistencial, y un rol regulador del programa neoliberal. No se deja de producir política social en este contexto tampoco, aunque no sea el régimen estatal, sino que se produce un tipo de política que deja la producción del bienestar en manos del mercado y en manos de la familia, y un regreso a ese perfil asistencialista pues de los estados. Entonces hay distintos regímenes de bienestar según la forma en la que se construya esa relación de estas instituciones, y un aspecto central en los regímenes de bienestar es definitivamente el cuidado. El cuidado demanda más atención en la opinión pública también, desde que las mujeres empezaron a vincularse masivamente en el mercado laboral y a ejercer ciudadanías múltiples. Un comentario allí, y es que, digamos, buena parte de las características de estos regímenes también tienen que ver mucho con las formas culturales y sociales de construcción de los entornos familiares. Allí donde los conceptos de familia han orientado de manera más rápida a los individuos a construir familias uniparentales, monoparentales, pues el avance del modelo productivista o mercantilista ha sido mucho mayor que en otros regímenes donde la estrategia de supervivencia y la estrategia de bienestar sigue estando anclada en una gran cantidad de la población debido a los márgenes de precarización del mundo material dentro de las familias. Ese fenómeno
que conocemos nosotros como familia ampliada y que para muchos, digamos, muchas sociedades significaba, más bien su ruptura significaba modernidad, modernización para entregarle esas condiciones de bienestar y esas condiciones de satisfacción de necesidades de bienestar al mercado o al Estado. En Colombia creo que no se ha dimensionado, no se ha desarrollado de la misma manera. Y voy a dar un ejemplo del contexto. Uno de los movimientos más importantes que se da en medio de la pandemia con la crisis que viene, pues crisis laboral, crisis del trabajo, crisis de los ingresos, es que las familias volvieron rápidamente a unificarse, es decir, volvieron, digamos, estos miembros de las familias que tenían núcleos familiares independientes volvieron a agregarizarse como estrategia de supervivencia y como estrategia de distribución de costos y también como estrategia lógica, pues, de construir unas relaciones de cuidado en medio de una crisis. Eso en otros países no se verificó con la misma intensidad o de la misma manera, porque bien sea el Estado o el mercado tenían unos servicios de protección y particularmente las garantías de unos ingresos mínimos o de unos ingresos básicos que facilitaban el mantenimiento de núcleos familiares reducidos. Entonces eso también tiene que ver mucho, está profundamente interrelacionado el régimen de bienestar con las configuraciones de las familias y con los grados de precarización social. Y hay una hipótesis, pues digamos allí dentro de lo que ustedes observan, y es que en la medida en que los países tienen mayores grados de desigualdad económica y social, los regímenes familiaristas tienden a ser mucho más fuertes allí. Entonces es un poco como el comentario adicional, Sandra. Bien, entonces derivado como de esas dimensiones de los regímenes de bienestar, pues también se han construido explicaciones para las diferencias en los sistemas de cuidados o en las formas de generar cuidados en las sociedades. Entonces se hablan de regímenes de cuidado también, fundamentalmente dos: uno familista, en el que el cuidado corresponde a las familias y más especialmente a las mujeres, quienes son las cuidadoras, usualmente en la mayoría de los casos sin ningún tipo de remuneración, y en este el cuidado se provee directamente a la familia. El otro, el régimen desfamiliarizador, es en el que el cuidado es proveído especialmente por el mercado y por instituciones públicas. El trabajo es remunerado, en general hay hay mayores posibilidades de empleo, no necesariamente de empleo de mayor empleabilidad para las mujeres, y es el individuo, no la familia, el benefactor o el receptor del bienestar proveído por el Estado y el mercado. Quizá podríamos identificar uno intermedio que deposita en la familia, en todo caso, la responsabilidad de proveerse a sí misma el cuidado, y que lo que no alcance a hacerlo por sí misma lo busque en el mercado. Es posible, pero en general pues se habla de estos dos regímenes del cuidado. Podríamos identificar en esto también, o dado pues más bien las características inacabadas del Estado social de derecho en este país y las características del régimen de bienestar desfamiliarizador en el que se inscribe, los sistemas de protección social no alcanzan a dar un soporte suficiente para las familias, ni en términos de protección social en su concepto tradicional, ni en términos del cuidado en sus versiones, dijéramos, más contemporáneas. Por esa razón, el cuidado ha estado en manos de los integrantes de la familia o en los integrantes del mercado, en el caso pues de las familias que han logrado acceder por el precio que estas actividades tienen en el mismo. En Colombia diríamos que tenemos un régimen de cuidado construido desde una óptica más asistencialista, en un camino avanzado de mercantilización, un régimen más individualizador que provee solamente algo del cuidado a los individuos y les exige que lo demás lo consigan solos, insertándose en el mercado de trabajo como logren hacerlo. En síntesis, pensar y hablar del cuidado dejó de remitir a asuntos privados de la vida doméstica y ahora se lo entiende como una preocupación y una responsabilidad social y pública, que no remite únicamente a la producción de políticas sociales focalizadas para quienes son cuidados, sino que es más bien un componente muy significativo del bienestar general de una sociedad, junto a otros pilares de la protección social como la educación y la seguridad social.
y que por eso no puede seguir pesando solamente los cuerpos de las mujeres sin reconocimiento social ni económico, y tampoco puede considerársele o puede seguir considerándosele una esfera externa y desligada del sistema productivo. La atención que actualmente está reclamando y está obteniendo el tema de los cuidados obedece, por un lado, a que las mujeres están evidenciando públicamente la carga de trabajo que recae sobre ellas al pasar de cuidar especialmente a la familia nuclear, a las niñas y a los niños, a cuidar también a los ancianos y diferentes personas dependientes, además de la exigencia actual de insertarse exitosamente al mercado laboral. También están reclamando y construyendo formas de autonomía, como el caso de la autonomía económica, para lo que requieren la redistribución del cuidado y la liberación del tiempo para esa inserción. Y se viene desnaturalizando en todo caso en la opinión, aunque muy lentamente, la idea de que esa función social sea una tarea natural y exclusiva pues, de las mujeres. Según estudios sobre economía del cuidado y los análisis feministas, pues dijéramos un anclaje central de la desigualdad en América Latina es lo que se denomina la crisis de los cuidados, que no solamente refleja una tensión en el interior de las familias, una tensión de las relaciones de género al afectar especialmente a las mujeres, sino también una tensión de las relaciones intergeneracionales. Y esa crisis tiene que ver además con cambios en las relaciones entre las mujeres y los hombres dentro y fuera de los hogares. Para hablar de las mediciones de esos trabajos es necesario, de las mediciones económicas de esos trabajos no remunerados, es necesario precisar cuáles son las formas de cuidado. Una primera clasificación del cuidado, quizá la más común, no la única, pero la más común, distingue entre este cuidado directo y el indirecto. En el cuidado directo, para el que no hay sustitutos en el mercado, se siguen realizando en el hogar. Lo más importante es la relación entre la persona cuidadora y la persona cuidada, el vínculo entre estas dos. Mientras que en el cuidado indirecto no hay una relación inmediata entre las personas, sino la disposición de tiempo que tiene una persona, esa que cuida, para que los otros tengan confort, esos otros que son cuidados. Las labores que podríamos clasificar en el cuidado directo pueden ser el apoyo a las personas que lo requieren para comer, bañarse, vestirse, desplazarse a algún lugar, asistir a citas médicas, a terapias, el cuidado de menores de 5 años en el interior de los hogares, bueno, y otras. Y las labores de cuidado más indirecto pueden ser la limpieza, el mantenimiento de la casa, la producción de alimentos en la casa o bueno, también por fuera, u otros productos de consumo pues de la familia, el mantenimiento del vestuario, la administración del hogar. Entonces cuando hablamos de lo directo hablamos de las actividades directamente de cuidado de la persona en su cuerpo. Otra forma de clasificar el cuidado puede ser también entre cuidado activo y pasivo. El cuidado activo es es el desarrollado en una actividad, el que desarrolla efectivamente una actividad, mientras que el cuidado pasivo es más la disponibilidad de tiempo por si llega a ser requerido o estar atento a otras personas que por lo general son las personas dependientes. Ese cuidado pasivo se refiere a la atención o a estar atentos a la atención que puedan requerir niños, adultos mayores, personas con enfermedades, y es un cuidado que metodológicamente es mucho más difícil de delimitar y de medir porque usualmente pueden ser actividades que se desarrollan de manera superpuesta o paralela con otras actividades activas remuneradas o no remuneradas. Bien, hay otras clasificaciones, como las que ven aquí, menos presentes en la literatura sobre el cuidado y menos presentes aún en las mediciones de economía del cuidado. Por ejemplo, una clasificación de acuerdo con el tipo de actividad, entonces podría hablarse de cuidado físico, intelectual y afectivo. Una clasificación según el tipo de receptor, por lo que podría hablarse de cuidado de niñas, niñas y adolescentes, o de población adulta, o de población en edad avanzada, o de población con enfermedades o con discapacidades. Pueden clasificarse las personas cuidadoras también de acuerdo, por ejemplo, con el nivel de responsabilidad que tienen en el cuidado, o por la periodicidad con que realizan el cuidado, o pueden clasificarse también de acuerdo con el nivel de conocimiento y de experticia requerida para el desarrollo de los cuidados. De acuerdo, hay múltiples clasificaciones del cuidado y las menciono esencialmente porque tienen efectos en las mediciones que se están intentando, especialmente con las cuentas satélite,
que se están intentando de las economías de cuidado. La principal razón para apelar a la redistribución de los trabajos de cuidados no remunerados es que han sido invisibilizados por las culturas. Y además, en consideración de que las sociedades no podrían renunciar a los trabajos de cuidados, dada esa relevancia y dada esa omnipresencia de la reproducción de los sistemas sociales, pues lo que hay que hacer es redistribuirlo. Eso nos lo estamos diciendo hace décadas, especialmente desde esos horizontes que mencionaba hace rato, desde los feminismos, especialmente el feminismo liberal y el feminismo radical, desde la economía feminista, desde la sociología feminista. Esa invisibilización se ha producido por varias razones. Primero, porque lo han hecho especialmente las mujeres en la esfera doméstica, sin preparación profesional, por ejemplo, para el cuidado de las personas dependientes. También porque el sistema se evita el pago, el sistema económico se evita el pago al considerársele asuntos privados de la familia que supuestamente no exigen un conocimiento especializado y que por lo tanto no necesitan una remuneración, no requieren o no merecen una remuneración. Se ha invisibilizado también por las dificultades metodológicas para su medición, dados muchos desacuerdos conceptuales y metodológicos e imprecisiones pues en los abordajes al cuidado que se han hecho en estudios pues en todas partes del mundo. Esas imprecisiones dijéramos, favorecido o más bien han imposibilitado las comparaciones de los estudios e incluso las propias mediciones internas en los países, de modo que la conceptualización y las precisiones metodológicas pues son un asunto importante para superar la invisibilización de los trabajos de cuidado no remunerado. Bien. Estas dificultades metodológicas tienen que ver, por ejemplo, con la desestimación del cuidado como trabajo en sí mismo. Es frecuente esa desestimación del trabajo doméstico como trabajo y de ahí que se consideren como inactivas a las personas que se dedican solamente a los trabajos de cuidado no remunerado. La decisión práctica también de medir la demanda de cuidado, dada también la imposibilidad de medir la demanda a través de la oferta. Dado pues que es difícil obtener información de muchas personas que reciben el cuidado porque están en todos los hogares y usualmente con dificultades o más bien con renuencias a proveer información. Otro desacuerdo conceptual opera en la distinción entre el cuidado formal y el cuidado informal, pues esa frontera ha sido puesta en la contratación de los trabajadores y de las trabajadoras en el mundo de los cuidados. En América Latina, muchos trabajadores con remuneración en el mundo de los cuidados, en todo caso no tienen, a pesar de que se hayan salido del hogar, que estén trabajando en actividades del cuidado en el mercado, no tienen formalización laboral. De modo que esa frontera entre lo formal y lo informal es otra de las dificultades metodológicas para la medición. La diversidad, la acumulación y la superposición de actividades, como decía ahorita, que se realizan al mismo tiempo, especialmente entre cuidado pasivo y activo, pues es distinta, depende de si el cuidado se hace en el interior de los hogares o si se hace en el mercado, si es trabajo activo o pasivo, depende de quiénes son las personas cuidadas. Entonces, esa delimitación dificulta aún más la medición. La necesidad de precisar la medición del cuidado activo y la disponibilidad para el cuidado de algunas personas, porque de esa simultaneidad y de la percepción que tienen los cuidadores sobre el tiempo que está de las personas cuidadoras para ellos, pues también depende, con base en esas percepciones, también depende la valoración en el mercado de las actividades de cuidado. Y el autocuidado en los cada vez más numerosos hogares unipersonales que tenemos hoy, pues no está siendo tenido en cuenta el cuidado que las personas se proveen a sí mismas cuando construyen este tipo de hogares o de familias. Invisibilizar pues el valor económico y social de los trabajos de cuidado ha sido una tarea de la cultura, una tarea muy consciente de la cultura y del sistema capitalista por el hecho de ser realizados principalmente por las mujeres. En esa cultura las razones de la invisibilización, dijéramos o las razones o la invisibilización busca el dominio de la vida, de los cuerpos y de las subjetividades de las mujeres, lo que además resulta muy funcional al capitalismo mismo como modo de producción social y económica, que en últimas
busca la producción de esas subjetividades obedientes y capturadas, en este caso en un trabajo como lo plantean María Ángeles Durán y Cecilia López, en este caso un trabajo explotado de las mujeres en el interior de los hogares. Si bien llevamos pues años en este debate, especialmente desde los feminismos, sobre la necesidad de redistribuir los trabajos de cuidado, sobre la necesidad de que las mujeres salgan y construyan su autonomía económica, desde la necesidad también que en el interior se mantengan actividades de cuidado redistribuidas por género y por generaciones, no solamente para que las mujeres no sean las únicas cuidadoras, sino también para que las familias no estén solas en el cuidado con los recursos de tiempo que tienen y con el conocimiento también limitado que tiene la familia. Es decir, redistribuir se hace necesario, por más que llevemos diciéndonos esto hace mucho rato, por las mismas razones, porque todavía no han sido superadas, ni las relaciones de género que mantienen a las mujeres como cuidadoras, ni las razones estructurales de una sociedad que no le provee protección social robusta a las familias. Esa redistribución pues se hace necesaria porque las mujeres y las familias están muy solas soportando el aparato productivo y el bienestar, si bien actualmente esos agentes sociales, las mujeres, las familias, los individuos son los que producen las actividades de cuidado. Es claro que en América Latina esa distribución es inequitativa al recargar de mayores responsabilidades a las familias, a las mujeres y a las familias frente a un Estado que cuando le quiere proveer o le puede proveer bienestar, lo provee de manera asistencial y marginalista. En el caso de las mujeres, el cuidado, otra razón para la necesidad de redistribución de los cuidados es que en el caso de las mujeres el cuidado no ha sido una elección realmente. La dedicación de las mujeres a las tareas del cuidado no es ni en todos los casos ni en la mayoría una decisión en la que haya múltiples posibilidades de elección para las mujeres. Ese ha sido el rol y sobre todo cuando el mercado de trabajo tiene aún tantas restricciones para las mujeres, pues sigue siendo un lugar de ocupación. Más bien, esa dedicación de las mujeres ha estado determinada por representaciones también, por representaciones sociales sobre el rol y las supuestas características de las mujeres y los hombres. Por ejemplo, por posibilidades de las mujeres como la lactancia, bueno, y en general sobre la maternidad se asume que son ellas, las mujeres, las encargadas naturales de la crianza de los hijos. Y el discurso económico, especialmente en el interior de las empresas, mantiene incluso cuando las empresas quieren desarrollar buenas prácticas que integren o que superen esa supuesta distinción de género, se mantienen en la idea de que las mujeres son las encargadas por naturaleza de la crianza de los hijos. También el concepto de trabajo ha designado siempre actividades asociadas casi que obligatoriamente con lo masculino, es decir, trabajo implica hombres, actividades de cuidado que no se denominan trabajo implica a mujeres. En general, pues la división sexual del trabajo ha llevado a la consideración de que casi todos los trabajos que se desarrollen en la casa, en la esfera privada, en la esfera doméstica, son responsabilidad de las mujeres y los que deban resolverse en la calle, en el ámbito público, el que es el relevante, son los trabajos destinados a los hombres. Otra razón de esa redistribución es la desigual redistribución en los hogares, que además reproduce la pobreza y no permite la garantía de derechos al mantener la segregación ocupacional de las mujeres o su exclusión del mercado de trabajo. Eso se traduce en menores ingresos para los hogares, menores posibilidades de educación y movilidad social para las mujeres y los hijos, y una situación que en el conjunto de la sociedad pues implica sectores empobrecidos. De ahí, pues, por todas estas razones, la redistribución es un compromiso político y requiere la cooperación en una perspectiva de lo público entre el Estado, las organizaciones empresariales, otro tipo de organizaciones y las familias. Esa redistribución es una tarea que deben resolver las sociedades, dijéramos que en tres escenarios. Primero, en el interior de los hogares, desde el punto de vista de las relaciones de género y desde las relaciones intergeneracionales, de modo que tanto hombres como mujeres hagan los trabajos de maneras más igualitarias.
así como los pequeños y los jóvenes pueden aportar trabajo de cuidados no remunerado para que no se recargue en dobles y triples jornadas de trabajo a las mujeres en las edades que están, dijéramos, laboralmente productivas, o simplemente no debería mantenérseles a ellas esa carga desbalanceada. Segundo, el segundo escenario, el mundo de las organizaciones empresariales y de otro tipo, y en general pues en el mercado de trabajo, donde debe reestructurarse esa división social que da posibilidades a los hombres en las industrias estratégicas y a las mujeres en los sectores más blandos, en los que se incluyen de hecho el sector de los cuidados, y así abrir posibilidades de más movilidad de las mujeres en todos los sectores económicos, incluso en las industrias y en los cargos estratégicos, si a ellas les interesa. En tercero, la redistribución estructural, con la creación de sistemas robustos de cuidado que se complementen con sistemas robustos de protección social y que integren en últimas los cuidados proveídos en conjunto por Estado, mercado, sector privado sin pago, las familias y los individuos. Este tipo de distribuciones del trabajo de cuidado que caracteriza pues al régimen de cuidado familiarista, en el caso pues en parte nuestro, no se transforma con políticas asistenciales como las focalizaciones únicamente para mujeres pobres o individualistas como resolver situaciones únicamente para las mujeres dentro de los hogares, o con medidas automáticas como simplemente postular así llanamente que los hombres y las mujeres deben asumir equitativamente las tareas del trabajo dentro del hogar, porque pues para lograr una estructuración de sistemas de cuidado y de protección social robusto se requiere la contribución de la institucionalidad estatal, de las empresas, con aportes también de los hogares, y el conocimiento y la transformación, dijéramos, de los conocimientos y las representaciones sociales que sustentan de fondo estas desigualdades entre hombres y mujeres en las familias, por fuera de las familias, en la calle y incluso en las relaciones laborales dentro de las empresas. De modo que a lo que cuando postulamos con Jairo que hay que defender la redistribución de los trabajos de cuidado no solamente en el hogar, sino afuera como compromiso político, lo que estamos diciendo es la necesidad de corresponsabilizar a todos estos entornos, estatal, empresarial y los hogares también, en la perspectiva no de construir salidas asistencialistas, sino de construir sistemas robustos de cuidados que se complementen con la protección social. Bien. Bueno, yo quisiera rematar con algunas reflexiones finales, justamente ya para poder dar como un tiempo más importante para la discusión. Y hay un par de conceptos que me parece importantes o que nos parecieron importantes traer desde la reflexión económica. El primero tiene que ver con las consideraciones alrededor de los servicios de cuidado como mercancías. Y eso, pues digamos, de alguna manera es una consideración que, como Sandra señalaba al principio, implica una reflexión alrededor del valor de las mercancías y nos acerca a las discusiones sobre contabilidad. Por una razón fundamental, desde las teorías clásicas del valor, por ejemplo, Adam Smith se planteaba en la discusión sobre el problema del valor invariable de la mercancía y señalaba que el atributo de invariabilidad está determinado por la tensión entre la oferta y la demanda, y por tanto los servicios o las mercancías tienen valor objetivo en tanto vayan al mercado. Si van al mercado tienen valor, si no van al mercado no lo tienen. Y aquí aparece, pues digamos, como una primera lógica, y es que señalamos que los servicios de cuidado en su inmensa mayoría no van al mercado, se quedan dentro del hogar e incluso se quedan a veces dentro de organizaciones sin fines de lucro, pero no se mercantilizan, es decir, no se les pone un precio, no se les propone una lógica de precio, y por ende ello hace que básicamente aparezcan como, digamos, invisibilizados para el análisis económico tradicional. Sandrita, creo que se fue la presentación, no sé qué pasaría. Bueno, buscamos acá.
Listo. Entonces, básicamente desde la respuesta tradicional de las teorías del valor, los servicios de economía del cuidado considerados como mercancías no podrían valorarse o simplemente no tienen valor y por ende no son susceptibles ni son sujetos de vincularse a ningún análisis de racionalidad económica y mucho menos a ningún análisis de racionalidad contable monetaria. O sea, pasan desapercibidos por cualquier discursividad que esté allí. ¿Qué se deriva de esto, Sandrita? Por favor, siguiente, tú que lo estás manejando allí. Sin embargo, la discusión no se puede quedar allí porque el valor en economía, digamos, si volvemos a la teoría del valor, a ese mismo elemento fundante de esta reflexión, pues básicamente el valor es todo aquello que tiene utilidad para las personas y utilidad es todo aquello que produce felicidad en las personas. Habría que volver a leer un poco a Adam Smith y en la teoría de los sentimientos morales, en el prefacio, en el colofón del texto, señala que el objeto de la naciente ciencia económica es analizar en profundidad la forma en que los seres humanos se hacen felices. Nada que ver con las definiciones marginalistas que uno ve por allí de vez en cuando, ¿no? De que se trata del uso de recursos escasos entre usos alternativos, sino que en realidad aquí se trata de cómo los seres humanos son felices a través de su relación con la mercancía. Eso es un poco la profundidad del análisis que está acá. Y ahora bien, las mercancías todas tienen, además del valor de cambio, ¿cierto? Un valor de uso, que es una percepción subjetiva del valor de las mercancías. Este buzo para mí tiene un valor de uso porque me protege del frío y me da felicidad. Si estuviera con mucho frío, pues no estaría tan feliz y de pronto no estaría tan cómodo hablando acá. Entonces noten ustedes que ese valor subjetivo existe a pesar de que yo no pueda valorarlo en el mercado y posiblemente ninguno de ustedes esté dispuesto a cambiar más que el buzo y no la satisfacción que él me produce. Eso mismo pasa con los servicios de cuidado. Los servicios de cuidado proporcionan valor, pero el valor no se puede transar, se queda dentro del hogar y ese valor no se reconoce para quien presta esos servicios, que usualmente, como lo señalaba Sandra, son mujeres y particularmente mujeres en determinadas posiciones ocupacionales. Entonces, eso quiere decir, en el fondo, que no existe hoy por hoy una forma de reflejar toda esa dinámica económica que existe. Estoy señalando que efectivamente hace parte de una reflexión económica y que no se puede contabilizar ni en cuentas nacionales a pesar del esfuerzo que se han hecho en cuentas satélites que Sandra ya había mencionado y ya vamos a mirar algunas de las limitaciones de esa reflexión y tampoco existen mecanismos de control que expliquen la generación de valor de esos sistemas de cuidado en otras unidades organizacionales. Esto para rematar con lo siguiente. Los intentos de medición de la economía del cuidado básicamente han estado en lo macro, ¿sí? Y han estado en lo macro por una serie de agendamientos de política pública y particularmente por el énfasis de muchos movimientos feministas alrededor del reclamo sobre el reconocimiento económico de la economía del cuidado, porque ahí es donde está puesto, ¿cierto? Entonces, se quiere reconocer la economía del cuidado, perfecto. ¿Cómo la reconocemos? Entonces, se mide a través de la intensidad de las labores de economía del cuidado, es decir, horas destinadas. Y las cuentas satélites en Colombia encontraron en promedio para los años 2016 a 2019 que en la economía colombiana se destinaron 36.870 millones de horas en promedio en tareas de cuidado no remunerado. Es decir, la mayor parte de, digamos, las cuentas satélites sacan las actividades de cuidado remunerado y no remunerado. Las que están remuneradas están dentro de la órbita del sistema de cuentas nacionales y hacen una estimación a partir de la encuesta de uso de tiempo, cruzándola con la encuesta nacional de hogares, para poder establecer cuáles son esas otras actividades de cuidado no remunerado. Entonces, eso es una cifra grande. Devuélvete un poquito, Sandrita, por favor. Ahí es importante rematar la evidencia empírica que nos demuestra que hay una enorme diferenciación por género. De esas 36.870 horas en promedio, ¿cierto? En promedio, para un año específico que es 2019, un año específico que tiene una medición estadística espuria, 16.890 millones son asumidas por mujeres y apenas 7.828 son asumidas por hombres.
Entonces, casi que la labor de cuidado no remunerado es el doble digamos, un poco en la atención de la oferta femenina de esos servicios respecto a los hombres. Y hay una evidencia todavía más poderosa y es que de hecho las mujeres destinan más horas al trabajo de cuidado no remunerado que al remunerado. Y esto además tiene un problema adicional, si lo miramos al final. Si lo diferenciamos por estado ocupacional laboral, la mayor parte de las actividades de cuidado es desarrollada por mujeres bajo la condición de inactivas. Es decir, cuando la encuesta nacional de hogares y cuando la encuesta de uso del tiempo libre, de uso del tiempo, va a encuestar a las mujeres, resulta que le dicen, ¿y usted está empleada? Y ella dice, no, ¿cierto? ¿Usted está buscando empleo? No, no estoy buscando empleo. Yo cuido al abuelo, yo cuido a la abuela, yo cuido a los niños, etcétera, etcétera, a los enfermos, etcétera, dentro del hogar. Y más interesante aún, o más escabroso aún, es que la segunda condición ocupacional es la de mujeres ocupadas. Es lo que nosotros llamamos el fenómeno de la doble jornada. La mujer trabaja en el día, llega a su casa y sigue trabajando, pero ahora en actividades de cuidado no remuneradas. Pues digamos, yo hice un cálculo más o menos el siguiente, que un poquito atrás, Sandrita, por favor, que si estos trabajos correspondieran a actividades remuneradas, esto viene de la encuesta, de las actividades remuneradas implicarían la creación de 14,6 millones de empleos, es decir, el 65,4% de los empleos remunerados totales de la economía colombiana en 2019. Ojo, si esos trabajos fueran trabajos formales, tendríamos 14,6 millones más de empleos. Y ojo, la tasa de desempleo en Colombia hoy es de 3,2 millones. Esas comparaciones no cuadran, obviamente, porque lo que pasa es que ahí hay mucho trabajo de doble jornada, es decir, la misma persona desarrolla actividades de cuidado no remunerado y desarrolla actividades remuneradas en el mercado laboral formal. Entonces, por eso casi que se duplica. Simplemente es para señalar la importancia en términos de horas de que lo que eso implicaría tener políticas que asumieran las economías del cuidado dentro de el mundo del trabajo. Y si estos trabajos se remuneraran, esta estimación la hicimos nosotros, si estos trabajos se remuneraran a un valor mínimo, un salario mínimo legal vigente, el salario mínimo neto, o sea, equivaldrían al 10,92 del PIB en 2019, superando en aportes a sectores como el minero energético, comercio al por menor, actividad de administración pública y financiera, y ubicándose como la tercera actividad económica por debajo de la construcción y el comercio al por mayor y al por menor, que son como los grandes dinamizadores del Producto Interno Bruto en Colombia. Si se adicionasen además los aportes a seguridad social, la economía del cuidado aportaría 14,87 del PIB y sería el primer renglón de la economía nacional. Pero estas son especulaciones, ¿sí? Especulaciones, ¿por qué? Porque yo tendría que tasar y remunerar ese trabajo. Y justamente de lo que estamos hablando es que no se remunera, que no se reconoce y que no se puede llevar al mercado justamente porque su mercantilización implicaría la disolución del canal de cuidado. Es decir, aquí hay que crear unos mecanismos no mercantiles para tratar de ofertar un sistema de cuidado a los cuidadores. Eso que digamos de alguna manera puede sonar extraño, es que los cuidadores no son cuidados. Y eso, pues digamos, en otras sociedades se ha puesto bastante énfasis sobre el tema. Japón, Noruega, Finlandia, obviamente con las diferencias que existen y en particular en el contexto latinoamericano, un poco Ecuador, un poco Uruguay, han venido haciendo apuestas por políticas de cuidado a los cuidadores, dentro de los cuales introducen servicios factoriales para garantizar unos niveles de remuneración no monetarios, pero sí en servicios a los miembros de los hogares o de las familias que ejercen actividades de cuidado. Eso tiene dos intenciones. La primera, permitirle a las personas dentro de las economías del cuidado tener unos mínimos de libertad financiera. Eso, pues, digamos, subsidios monetarios, bonos canjeables, etcétera, etcétera, etcétera. Y otro es que puedan tener unos niveles de protección social independientes de su condición de trabajadores o trabajadoras fundamentalmente, e independientes de su condición de pobreza, que es donde los sistemas de protección social hacen énfasis en América Latina y particularmente en Colombia. Cuando uno habla con los cuidadores y cuidadoras, resulta que ellos siempre reclaman, y particularmente porque en Colombia ya hay un movimiento de cuidadores y cuidadoras, y con ellos tuvimos la posibilidad de hablar mucho en este proceso de renta básica. Y para ellos renta básica era una idea fabulosa, porque les impedía estar
pensando todo el tiempo en su condición de marginalidad y pobreza como medio para obtener un ingreso básico para ellos mismos, porque no pueden desarrollar una actividad laboral en el mercado formal porque tienen a cuestas una, digamos, una carga en términos de cuidado. Ahora bien, las preguntas que se derivan de acá es por qué el valor no está estimado y digamos un poco aquí tiene que ver mucho con la naturaleza de los servicios de cuidado. En segundo, la pregunta por qué estas actividades del cuidado no son remuneradas básicamente es porque siempre han estado ocultas de la mirada económica, siempre ha habido una especie de, siempre hay una especie, no, siempre hay una especie de discriminación porque entonces implica que es el trabajo de las mujeres fundamentalmente el que se subvalora, el que se subestima, eh, escondiendo la enorme desigualdad de género que hay allí. Y en lo micro, esas estimaciones ni siquiera han comenzado a desarrollarse. Es decir, en lo que hemos investigado, la preocupación, por ejemplo, sobre el aporte de las economías de cuidado al bienestar del trabajador o la trabajadora son realmente inexistentes. Entonces, miremos hacia adelante, pues digamos, las razones de la contabilidad. No sé, Sandrita, si quieres tú rematar con esto. De acuerdo. Bien, gracias. Bueno, en términos de, entonces, unas reflexiones de la contabilidad que superen la intención de las cuentas satélite, que hasta ahora han sido unas estimaciones más estadísticas y dijéramos reflejadas o referidas más bien al mundo macro. Nosotras atinamos como a pensar en esto. Primero, pues en la literatura de la economía feminista se ha acusado a la contabilidad y a la propia economía también de referirse o desenvolverse exclusivamente en el ámbito de lo público. Y se le reclama en esa literatura, se le reclama a la contabilidad la necesidad de que registre el cuidado no remunerado en la esfera doméstica. Y es claro que efectivamente hay una racionalidad económica común que lee una correspondencia entre la contabilidad del ámbito público, entendido aquí ese ámbito público como lo que está por fuera del ámbito doméstico y ese ámbito doméstico. Una correspondencia entre esa racionalidad contable y económica de ese ámbito público y ese ámbito doméstico, porque en últimas las lógicas del mundo empresarial se han venido prescribiendo para que sean asumidas en las unidades, en los hogares, dijéramos, y se ha asumido a esos hogares como si fueran una unidad configurada de manera voluntaria, como si fuera una organización empresarial, además como un núcleo poco o nada productivo, distinto al ámbito empresarial, que en todo caso esa unidad no productiva debe en todo caso planear su consumo y sus ingresos, los que además sí son medidos desde afuera por las estimaciones estadísticas y económicas, y las prácticas de ese núcleo hogareño no productivo están guiadas desde ese discurso económico más por emotividades que por lógicas económicas. Entonces, en esa racionalidad económica se lee al hogar con algunas similitudes con las empresas y en otros aspectos se las lee casi que contrarias a las lógicas empresariales. Aún así, se las lee desde las lógicas empresariales. Es más, lo que al mundo de las cuentas, en general las cuentas, no solamente estas referidas desde las cuentas satélite, lo que le ha interesado a las cuentas o a la contabilidad históricamente de los hogares es el aporte que los hogares hacen al consumo, más o menos les ha interesado la gestión de los recursos que se hacen en el interior de los hogares, pero no ha interesado al mundo de las cuentas, no ha interesado la estructura de las relaciones de trabajo en el interior de los hogares y tampoco ha interesado la dependencia que el sistema económico tiene de las actividades productivas y reproductivas de los hogares. Eso no se ha pensado y por lo tanto tampoco se ha conceptualizado ni se ha abordado metodológicamente. De hecho, hace más de 20 años que algunos autores advertían que incluso en las propias narrativas de la investigación heterodoxa en contabilidad había casi que un desprecio por el campo de la economía del cuidado, y esa perspectiva, dijéramos que no tenía un interés realmente por abordar la contabilidad en el ámbito de lo doméstico. Ahora, en diferentes lugares, dijéramos epistémicos, se promociona la contabilidad para lo doméstico, o dijéramos más precisamente una contabilidad
en lo doméstico, pero, pero seguimos sin construir una contabilidad de lo doméstico, del aporte de lo doméstico al sistema económico, y la necesidad de hacerlo, de construir esa contabilidad, dijéramos que se basa en estos tres puntos. Los hogares son un lugar tanto de producción de bienes y servicios como de consumo de bienes y servicios, incluso de otros producidos en el mercado. Los lugares son espacios también de trabajo no remunerado y con desigualdades profundas en las cargas de trabajo. Y los bienes y servicios producidos en el hogar se consumen en su mayoría dentro del propio hogar. Los hogares son espacios, dijéramos, complejos a los que no hemos llegado con información precisa desde adentro. Son esos espacios de trabajo desigual, como ya lo comentaba Jairo, y aunque se consumen los bienes y servicios allí mismo, de todas maneras hay que reconocer que hay transferencias también de trabajos no remunerados al mercado. Por ejemplo, hoy se consume comida fuera del hogar, se hace arreglo de ropa fuera del hogar, se cuidan niños y niñas fuera del hogar, se cuidan adultos enfermos o dependientes fuera del hogar en lugares especializados, con unos costos significativos para las familias con los ingresos promedio de este país. También hay transferencias con el aporte de cuidado de familiares que no viven en el propio hogar. Entonces, el lugar nuclear busca un tercero familiar también, pero un tercero cuidador. Piensen ustedes en la relevancia que tienen las abuelas, por ejemplo, hoy, el trabajo de cuidado que aportan las abuelas a las familias, cuando todos en el hogar, todos los padres o todos los adultos tienen que llegar al mercado de trabajo para poder sostener el consumo de la familia. De ahí que se apele a sistemas de cuentas cuyo desarrollo tiene que ser transdisciplinar, un sistema de cuentas que contribuya a medir y reconocer monetariamente algunos de los trabajos de cuidado. Insistimos en que algunos, porque muchos de esos trabajos de cuidado representan valores subjetivos, y monetarizarlos podría significar el rompimiento de las redes de solidaridad que hay ahí. Un tipo de cuentas que produzca información pública sobre el aporte económico de los hogares a la economía de las empresas y a la economía nacional, como tendría que, por ejemplo, reconocerlo en este momento. Y ello significa retos para la investigación en contabilidad. Algunos de los retos que nosotros nos imaginamos son, por ejemplo, de carácter epistémico, cuentas que reflejen la economía del cuidado en el ámbito macro, pero también que reflejen la economía del cuidado en el ámbito micro. Unas cuentas que escapen a la matriz patrimonial, a la intencionalidad monetaria, y que superen los usuarios proveedores de capital, de modo que en términos de valoración se reconozcan dimensiones contables no monetarias, evaluaciones de valor subjetivo, las diferentes características que tienen las actividades de cuidado en el presente. Un reto de carácter metodológico que parta del reconocimiento de que los recursos en el hogar, tiempos e insumos, tienen valor, y que su aporte al sistema económico no tiene que seguir siendo obligatoriamente gratuito, por ejemplo, como ha pasado en la pandemia, porque este es un pilar del bienestar de la mano de obra y de los consumidores, y que además los hogares no basan toda su producción en la voluntad de sus integrantes, y sus relaciones no son tampoco equitativas, ni desde el punto de vista del género, ni desde el punto de vista intergeneracional. Entonces, una metodología que estime el valor de los cuidados en el ámbito macro y en el ámbito micro tiene que partir del reconocimiento de esas características de los hogares. En el hogar no hay más contrato que el contrato implícito que vincula a los miembros de los hogares, que, insisto, no es voluntario en todo. En el hogar no es fácilmente identificable el receptor de cada una de las actividades de cuidado, y tampoco también las actividades de cuidado son múltiples y con frecuencia son bastante superpuestas. Y en términos políticos, como en todas las contabilidades que intentan escapar de las cuentas tradicionales, o más bien de las racionalidades tradicionales, también aquí se requiere una mirada crítica que permita advertir los riesgos en dos sentidos, como lo enunciábamos en el inicio. Por un lado, el riesgo de no reconocer que los trabajos de cuidados tienen valor y que debería reconocerse económicamente para aportar a la autonomía económica de las personas cuidadoras, que son en su mayoría mujeres.
y del otro el riesgo de la valoración monetaria de las relaciones familiares, esas relaciones que están basadas en la solidaridad y en la, dijéramos, en la inexorabilidad de la cooperación en la familia, toda vez que ello puede significar, como ha pasado, por ejemplo, con la seguridad social cuando llegó al mercado, puede significar la estratificación del acceso a los cuidados dependiendo de la capacidad individual, lo cual, en lugar de proteger contra la precarización, pues profundizaría la precarización. Esa precariedad de los cuidados y de la autonomía de las cuidadoras no puede resolverse por la vía ni de pagarles para que se mantengan en casa, sino que a eso tiene que dársele respuesta fortaleciendo los sistemas de cuidado y de protección social de manera complementaria, en una perspectiva que se aleje del asistencialismo, como respuesta al derecho de todas y todos de ser cuidados y de cuidar a los demás si es que así lo desean. Bueno, con eso cerramos la presentación. Les agradecemos mucho persistir aquí en esta sala. Escuchamos sus comentarios y preguntas. Bueno, profe Sandra y Jairo, voy a permitirme leer un comentario que deja el profe Sarmiento, que lo hemos tenido trasnochando estos días, pero él siempre comprometido. Y después le doy la palabra a Saúl. Queridos Sandra y Jairo, enhorabuena por esta excelente presentación. En mi humilde opinión, esta discusión plantea el verdadero sentido de la contabilidad social, en tanto conecta la perspectiva económica, el saber contable, con los grandes vacíos de la tradición económica en lo que respecta al desarrollo social de nuestros países. La potencia de estas cifras y reflexiones es grandísima y por eso quisiera conocer vuestra perspectiva de investigación en términos de poner este trabajo en un escenario de formulación de políticas públicas que pueda generar impactos y transformación en el horizonte de un cambio de gobierno. Bueno, y respondemos, digamos, un poco ahora o esperamos a que haya un panel o cómo hacemos, o escuchamos a todos. No, si quieren, como deseen, si quieren puedo leer acá también unas apreciaciones que deja la profe Marcela y Adriana Santiago y damos la palabra a Saúl, o si quieren vamos respondiendo como ustedes deseen. Pero si les parece, entonces leo a Marcela. Dice: una perspectiva muy interesante, sus planteamientos me trajeron a la mente el trabajo de Silvia Federici, que analiza críticamente esa naturalización del trabajo doméstico y del cuidado para las mujeres, y que también expone cómo, a pesar de ser trabajo, se esconden las dinámicas de explotación. Y Adriana Santiago dice: excelente y muy oportuno este tema. Los cuidados son un conjunto de acciones para el sostenimiento de la vida. Algunas de estas acciones son reconocidas como trabajos remunerados y otras no son asumidas como trabajo no remunerado. La complejidad propia del tema radica en que la mayoría de estas funciones no son reconocidas ni valoradas. La contabilidad como medio de representación de la realidad, especialmente la contabilidad social, puede y debe poner de manifiesto la responsabilidad de los estados y de las empresas en disminuir estas desigualdades. Entonces, si quieren, comentan sobre eso que nos presentaba el profe Héctor, y le doy la palabra a Saúl y continuamos leyendo lo que nos escriban en el chat. Bueno, no, a mí sí me gustaría, pues digamos, dar una primera respuesta a la inquietud de Héctor. Y es que todo depende un poco de la forma como enfrentemos el tema de la economía del cuidado. Y aquí hay varias posibilidades. No lo creamos, la derecha también, la derecha conservadora tiene una idea de la economía del cuidado. Y hace algunos años yo escuchaba al señor Álvaro Uribe Vélez decir cosas como que se iban a proponer proyectos de ley para que las mujeres volvieran a su entorno natural, ¿sí? Algo así como no eran las palabras precisas, pero como para que volvieran al hogar, para que se quedaran en la casa. Era como un poco la frase, ¿no? Y pues hay un sistema de subsidios, simple y sencillamente era tratar de remunerar el trabajo al interior del hogar, sacarlo al mercado, visibilizarlo y remunerarlo. Me parece que esa opción no es viable por dos razones. Uno, porque significa de alguna manera una coacción de la libertad de ejercicio de la elección de vida de las mujeres, ¿sí? Entonces, ¿por qué no se nos paga a los hombres por eso mismo? Yo por lo menos sería un hombre feliz si a mí me pagaran por estar en la casa y si a mí me pagaran por ser amo de casa. Dos, porque estigmatiza
y reduce el nivel del rol del cuidador. Insistamos, el ama de casa, ¿sí? Nadie pone en su hoja de vida, yo no he visto ninguna señorita, ninguna señora, ningún señorito, ni ningún señor que ponga en su hoja de vida, y creo que por aquí me ha pasado alguien que diga amo de casa o ama de casa, porque eso simple y sencillamente desde nuestra narrativa es un rol o que no pasa desapercibido o que simple y sencillamente no nos interesa valorizar, o simple y sencillamente nos parece que es algo que no tiene ningún sentido relevar porque no es importante. Mejor ser doctor y ser maestro y ser profesor y ser investigador, pero no amo de casa. Entonces, fíjense ustedes cómo en la discursividad y en el análisis discursivo se esconden trampas que son importantes de señalar. Ahora, desde otras perspectivas de política pública, creo yo que es importante construir sistemas de protección con servicios no factoriales orientados a cuidadores y cuidadoras, particularmente a estas últimas, porque son las mujeres las que llevan la carga fundamental, incluyendo las mujeres que hacen doble jornada, sobre las cuales no se ha pensado un sistema o un canal de beneficios o un sistema o un canal de sistemas de protección que les permitan o reducir esa doble carga, esa jornada, o incentivar la redistribución de las cargas al interior del hogar. ¿Sí? Y eso habría que pensarlo. Yo no tengo ideas en este momento que me pudieran salir a la mente para poder hacer esa redistribución o crear incentivos a la redistribución, pero por ejemplo, conozco el caso del Japón, donde las personas que se dedican a las actividades del cuidado del hogar, tanto hombres como mujeres, tienen descuentos notorios en las cifras de impuestos que pagan al Estado japonés. Es decir, tienen tarifas preferenciales por el hecho de hacer parte del ejército de las economías del cuidado. Y esto pues marca un interés que es fundamental para aquellas personas que tienen doble jornada de trabajo. Entonces, eso hace que los hombres también pretendamos entrar ahí porque, pues claro, hay un beneficio tributario y eso pues llevamos unos 7 o 8 años de implementación y realmente aparte de saber que eso se está haciendo allá, no tengo claridad sobre sus impactos en el escenario de las economías de la redistribución del cuidado. Pero esas son opciones de discusión que están abiertas y que lastimosamente siento que como viene el panorama político, no están siendo suficientemente valorizadas, particularmente porque buena parte del movimiento por la renta básica en Colombia ha estado también cargado de esas intenciones, de las intenciones de construir un sistema de protección para cuidadores y cuidadoras independientemente de los niveles de pobreza que ellos y ellas tengan. Entonces creo que también hace parte de un debate que sea no solo en el término de la economía del cuidado, sino en términos de una mirada más amplia de la protección social en un país como el nuestro. No sé, Sandrita, si tengas algunos comentarios adicionales. Gracias. Sí, justamente quería conectar con lo último que dijiste y es que en términos de política, pues hay diferentes entes territoriales que han estado construyendo y, dijéramos, formulando política pública para la construcción de sistemas de cuidados, sistemas municipales de cuidados, bueno, pero esas intenciones y esos procesos de construcción han estado muy desconectados o se mantienen desconectados de los sistemas de protección social y particularmente de los sistemas de seguridad social. Entonces, no es posible la construcción de sistemas de cuidados, de sistemas, por ejemplo, municipales de cuidados, que no tengan un soporte robusto de los sistemas de seguridad social en salud y en salud, pensiones y riesgos laborales que les permita a las personas cuidadoras pues todos los beneficios en tanto son trabajadores también. Entonces, esos sistemas municipales de cuidados han estado pensándose desde una perspectiva en general más asistencialista que de derechos desde el punto de vista del robustecimiento de la protección social. En todo caso, pues en Colombia, con la ley 1413 de 2010 se hizo un avance significativo en el reconocimiento de los trabajos de cuidados no remunerados, porque con esa ley se reguló la inclusión del cuidado en el sistema de cuentas nacionales, así fuera con ese canto a la bandera que significa esa cuenta satélite.
y con ello pues se mide la contribución especialmente, dijéramos, de las personas cuidadoras. Sabemos que es un porcentaje elevadísimo de mujeres las que son las personas cuidadoras, el aporte pues a la economía en general desde el sector de los cuidados. Esa ley significó que, por ejemplo, se exigiera la realización al DANE de la encuesta nacional de uso del tiempo, que en todo caso ha sido un instrumento significativo para poder visibilizar y poner esto en la agenda pública a través de, dijéramos, nombrando las diferencias en la dedicación de tiempos al trabajo remunerado y no remunerado que permitió la encuesta. Y con esa encuesta, pues también es posible medir otro concepto importante en la economía del cuidado, que es la pobreza de tiempo. Entonces, esos instrumentos lentos, esos instrumentos en ese proceso lento de desarrollo, en todo caso, pues vienen aportando al posicionamiento del tema y al posicionamiento del tema en el ámbito de la discusión de política económica alrededor de eso. Además, el sistema de cuentas nacionales, que aunque esa cuenta satélite ha sido pues más una iniciativa proveniente de Naciones Unidas, en todo caso sigue pensándose cada vez que se publican informes. Yo siento que genera más compromiso en la visibilización del tema. Yo he agradecido mucho la gestión, particularmente del actual director del DANE, porque me parece que se ha comprometido bastante con la visibilización de los trabajos de cuidado, pero no hay aún una voluntad política en el país y dijéramos, en los gobiernos para avanzar de la visibilización a la medición y a la valoración del trabajo de cuidados en la economía y al robustecimiento de la protección social como un piso para los sistemas de cuidado. Hasta allá todavía no hemos llegado. Gracias, Héctor, por tus comentarios, y también a Marcela, a la profesora Marcela Suárez, que nos recuerda aquí a Silvia Federici y a tantas otras que tendríamos que recordar aquí. Yo nombro especialmente a María Ángeles Durán porque ella, desde la sociología feminista, realmente bebiendo de todos los aportes de Waring y de Silvia Federici y de Marta Lamas, por ejemplo, realmente en lo que ha enfatizado a María Ángeles Durán es en las dificultades metodológicas para las mediciones, lo que dificulta el reconocimiento contable del valor de los trabajos de cuidado no remunerados. Pero por supuesto las reflexiones han sido alimentadas desde diferentes horizontes del feminismo. Jairo habló especialmente del feminismo liberal y yo reivindico el feminismo radical que busca, o más bien que genera esas alertas como de las que hablábamos hace rato, de la posible captura hasta de los cuidados por parte del sistema económico. Entonces, bueno, acá realmente hemos leído pues de diferentes horizontes, tanto del feminismo como de la economía feminista. Bueno, muchas gracias a los comentarios de Adriana y Antonio. Voy a darle la palabra a Saúl Galindo. Ya te envié la invitación ahí, Saúl, para que puedas activar tu micrófono. Perfecto, buenas noches. ¿Me escuchan, por favor? Sí, profe. Ok, perfecto, Saúl. Bueno, a Sandra y a Jairo, pues interesante el discernimiento que hacen la exposición en este seminario de pensamiento contable. A mí realmente me quedan varias inquietudes respecto a la investigación que están haciendo y cómo involucrar la postura crítica de los contadores públicos frente a lo que ustedes están haciendo. En la disertación, cuando estaban haciendo la presentación de Sandra, pues me imaginé que me iban me imaginé pues lo que la teoría de la acción comunitaria de Habermas, y pues una postura de Richard Lawling en cuanto a que Habermas toma como en su estudio sobre la racionalidad de la acción y la racionalización social, a la sociedad como centro, como punto central de su estudio. Y entre tanto, otro estudioso de la contabilidad, Richard Charles Lawling, en que se toma los estudios de Habermas y dice, no señor, yo voy a tomar el mismo mundo de la vida
de que habla Habermas, Pauling lo toma como el mundo de la vida contable y ahí encuentra aspectos desde lo cultural, lo social y lo político. Entonces, cuando yo escuché hablar a Sandra, pensé que se iban a ir por esa línea sobre el tema del cuidado. Y pues realmente no encontré que se nos dijera cómo en esa investigación ustedes están hablando y hablando del tema de la representación contable, intentaron accionar el tema de la valoración, de la medición, de la representación del cuidado en términos de lo contable. Pues pensé que lo iban a direccionar hacia allá. Pero encuentro también que llegan hasta a análisis de las teorías de marxistas y de los clásicos de la economía, respecto a la teoría del valor, y pues lo siento como una queja social respecto a que esa situación de valoración de ese tipo de trabajo es como huérfana y es como un grito de una protesta social, pero la encuentro huérfana de la intervención intelectual y de la postura del pensamiento contable o del criterio de los contadores públicos frente a cómo valorar, cómo medir y cómo representar contablemente esos elementos tan interesantes que ustedes, por supuesto, tocan. Y entonces también me pregunto, esta investigación que ustedes desarrollan, ¿por qué está huérfana de unos principios constitucionales? Porque ya lo dice el artículo 2 de la Constitución Política, los fines esenciales de un Estado. Y pues es que acaso el Estado no está cumpliendo con esa medición, esa valoración y ese tema del cuidado que hablan ustedes. Y de otra parte existe una legislación en materia laboral y que es impuesta por el Estado colombiano. Hablaba Jairo tocó el tema de señor Álvaro Uribe Vélez y yo recordé en su discernimiento la ley 100 del año 1990, que para la sociedad colombiana hace una partitura en cuanto a esa valoración y medición del cuidado en las personas de acuerdo con los tipos de contratos. Y eso ya existe, la parte jurídica es impositiva. Miren el yugo de la norma jurídica frente a la realidad del cuidado que hablaba Sandra. Ahora bien, mi pregunta central es, esa orfandad que noto en la investigación respecto a la postura crítica de qué tienen que hacer los contadores públicos frente a esa valoración, a esa medición y esa representación, o qué tenemos que hacer nosotros, la comunidad contable, o quienes estamos inmersos en esa preocupación de la investigación y la indagación contable, para tratar de dar una respuesta a esa interesante queja que ponen ustedes. Esto es función del pensamiento contable, esto es función de la comunidad contable. Ustedes hacen esa queja, pero encuentro que pareciera ser como una postura de reclamación desde el punto de vista estatal por la falta de valoración, medición y representación de ese valor del cuidado. Y entonces ahí me pregunto yo como contador, ¿y qué culpa tenemos nosotros los contadores de que eso sea así? ¿Y qué culpa tenemos en desarrollo de nuestra actividad como contadores? ¿Y qué tenemos? Bueno, inclusive que hay códigos de ética que la aplicamos, sí, pero la norma jurídica es esa y la imposición es esa. Nosotros, ¿qué postura vamos a adoptar por ello? O diría de otra forma, ¿será que a través de la representación contable, y hablo del profesor Machado, en este momento lo recuerdo, hablando también en una disertación interesantísima en la Universidad de los Andes en Venezuela, cuando nos hablaba de la epistemología y hacíamos un debate sobre qué es lo que se debe representar y cuál es la función de la representación? Y Sandra y Jairo pues nos traen a colación y nos inquietan demasiado, por lo menos a mí, sobre el tema de la postura de la representación, la medición y la valoración del cuidado.
La huella que me queda de la exposición que ustedes hacen es que nosotros los contadores públicos o la comunidad contable, pues el dejar hacer y el dejar pasar, no tomamos ninguna postura, eso ya está hecho. Así vive este mundo social, las madres comunitarias, la problemática de la pandemia, lo que ocurre en la sociedad, el desgaste de las familias para alimentar el aparato productivo, pero por ningún lado veo la acción investigativa de los profesionales de la contaduría pública en su investigación. Eso a mí me atrae poderosamente la atención y sí me gustaría ver ¿qué me podrían significar para salir de la duda que tengo? ¿Dónde dejan ustedes esa postura crítica? ¿O qué hacemos los contadores públicos frente a esa orfandad que noto de principio a fin, frente al tema del cuidado? No con esto significa que no sea un aporte valioso al tema, entre comillas, sobre la contabilidad social, porque habrá que discutir si realmente ese tratado que ustedes están significando hace parte del entramado de la contabilidad social, porque Eutimio Mejía y otros están estudiando aquí en Colombia, Universidad del Valle, Universidad del Quindío, la T3C, la contabilidad tridimensional, donde también nos hablan de la postura respecto de la contabilidad ambiental y la contabilidad social, pero tienen como que otras aristas en las que realmente ellos tratan de involucrar la postura de la medición, de los estándares de valoración y de representación contable de eso que ustedes nos están exponiendo. No me voy a extender más porque pues sí, realmente me llamó poderosamente la atención la tesis central, y lo digo de manera muy constructiva para nuestra sociedad contable, nuestra comunidad contable y los integrantes, y estos temas tan hermosos de discusión. Encuentro huérfana esa postura del interesante discernimiento que hace Jairo y Sandra, porque no es para menos, es muy importante, pero quisiera que me dijeran esa orfandad que yo noto, cómo se suple. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a tratar de resumir como, digamos, dos temas. Yo siento que las propuestas en el análisis contable jamás pueden partir de conceptos como queja o culpa, ¿sí? Es decir, hay un discurso muy cristiano detrás de esto, ¿no? Entonces hay culpas y culpables. No, yo no creo que esto sea una culpa, yo creo que aquí, y no es una denuncia ni una queja, estamos haciendo una descripción de una realidad social que de hecho, de no ser verbalizada, no existiría. Estaría oculta y seguiría refundida entre los avatares de los macrodebates económicos y los macrodebates de política pública, y todo este tema del bienestar estaba perdido. Y ojo, primero que todo, Saúl, yo creo que la discusión sobre el bienestar volvió a estar en el orden del día, más allá de las discusiones sobre la riqueza y la creación de riqueza, ¿cierto? Los países pueden ser ricos, pero sus poblaciones pueden ser terriblemente tristes, aburridas, se suicidan, están estresadas, hay individualidad, caos, tristeza. Entonces yo creo que lo que estamos hablando es un debate de otra naturaleza muy diferente, que es el debate sobre las políticas de protección o más bien, sobre las políticas de bienestar. O sea, estamos hablando de una nueva discusión sobre las teorías del bienestar que en economía está empezando a darse de manera muy fuerte desde finales del siglo pasado, estamos hablando de 1995 hasta ahora. Y en segundo, por eso yo no diría que es una queja, ¿sí? No estamos diciendo, ay, mire, es que el trabajo no se valora, no es que de hecho el trabajo no se valora, pero no estamos diciendo que esto se haya quedado ahí. De hecho, Sandra reconoce, por ejemplo, en el caso de Colombia, la instrumentalización muy hábil que ha hecho el DANE en este periodo de gobierno, para poder darnos algunas cifras preliminares, pero solamente eso está reflejando, y ojo que las cuentas nacionales son contabilidad, eso quiere decir que sí hay una respuesta desde la contabilidad,
pero no hay una respuesta desde instrumentos contables que permitan crear, más allá de una descripción, unos mecanismos operativos de política pública que permitan transformar esas realidades y particularmente las realidades de cuidadoras y cuidadores, que son lo que al final nos interesa. Ahora, yo también señalaba que en el caso de las microorganizaciones, familias, empresas, etcétera, el tema está desaparecido por ahora, es decir, no hay muchos avances para poder entender, por ejemplo, las tasas de sacrificio del trabajo no remunerado, ¿sí? Y eso es una línea de acción que hoy ya no se puede dar solamente en términos de lo contable, porque lo contable aportará una noción de control, una noción de revelación. Y ojo, yo trataba junto con Sandra anoche, pensando en esto, de pensarnos en el mecanismo de valoración y justamente teníamos una limitación en la teoría del valor, que la teoría del valor dice, mire, usted no puede valorar lo que no va al mercado y punto y se acabó. Y entonces los mecanismos, yo realmente tengo que decir que no conozco el trabajo de muchas de las personas que tú nombraste, Saúl, no porque no sea bueno, sino porque pues mi campo de especialidad no es este, ¿cierto? Pero yo sí creo que en el centro de la contabilidad social, en todo ese entramado de análisis de la contabilidad social, deben comenzar a aparecer chispazos de estudios de caso, de estudios particulares sobre los costos, por ejemplo, de la protección al interior de las economías del trabajo no remunerado, del cuidado del hogar. Y eso tiene que ser fundamentalmente la lógica con la que nosotros debemos empezar a movernos. Más que cualquier otra cosa, es una pregunta fundante sobre cuáles son los retos que existen para el desarrollo de sistemas de control y revelación contables de las economías del cuidado. Pero nuestra intención jamás fue ni decir que somos culpables del tema, creo que no, esto es una descripción de una realidad social y tampoco creo que sean los contadores y la disciplina contable los únicos encargados de dar esa respuesta, porque básicamente un poco lo que señalaba la pregunta de Héctor José va en ese sentido, ¿cierto? ¿Cómo construyes políticas públicas? Pues esas políticas públicas tú las tienes que construir desde muchos elementos. Uno de ellos es la medición. Si tú no tienes una medición cierta de las economías del cuidado, pues difícilmente tú puedes intervenir algo, tú no puedes diagnosticar algo. Por ejemplo, nos permitió saber cosas que ya sospechábamos, pero que solo sospechábamos. Y es que las economías del cuidado son fundamentalmente femeninas. Y además de eso, si lo ligamos a otros indicadores como pobreza y desigualdad, pues obviamente entendemos que una de las condiciones de la pobreza y la desigualdad es que las mujeres se dedican de manera mayoritaria a economías del cuidado no remuneradas y ello hace que ellas sean más pobres, que sus niveles de desigualdad en todos los sentidos sean mucho más altos y eso nos da un primer punto de entrada. Luego podríamos pensar en mecanismos de valoración, mecanismos de control, mecanismos de supervisión social, pero creo que esto es un entramado que hasta ahora está en proceso de construcción y que vale la pena destacar como una potencial de investigación en los temas de contabilidad. Sin yo ser experto en eso, yo creo que yo tengo que decir claramente que esta es una invitación de Sandra que me hace a la reflexión. Estuvimos trabajando un momento sobre el tema, yo aporté lo poco que tenía sobre el tema de las economías del valor y sobre el conocimiento de las cuentas satélites en contabilidad del cuidado, pero básicamente lo que podemos decir es que hasta ahora hay un primer rango incipiente de análisis del tema y que este tema hace cuestión de 4 o 5 años ni siquiera existía como una preocupación siquiera en términos de dar una respuesta desde lo contable y estadístico para tratar siquiera de medir, porque apenas estamos tratando de medir y tenemos una medida muy incipiente que es el número de horas que se dedican a estas actividades. Creo que ese es un poco como lo que yo podría responder al respecto del tema. Y excuso a Sandra porque Sandra ya tenía que conectarse a otra reunión que ya tenía. La profe Sandra está por ahí, sí, que iba a ser como una intervención. Tienes el rol de coanfitrión. No, creo que Sandra se salió porque tenía otra obligación, entonces creo que ya estaba pasada de tiempo. Sino que me dijo que si le activaba otra vez el micrófono, pero entonces por acá nos dejan otra intervención, profe Sandra y profe Jairo, los felicito, una excelente presentación, muy bien centrada y relacionada en lo del manejo de la teoría económica y contable de un tema innovador
dando una verdadera valoración del hecho contable de la contabilidad social, en tanto conecta la perspectiva económica, el saber contable. Y bueno, no sé si hay alguna otra intervención o comentario. Sandra dice que está Bueno, en la Sandra reunión, dice pero que es. no Entonces puede te voy encender el a, micrófono. pero te mando entonces la invitación para que lo puedas, a ver si es que debo darte acá. Lista. Ahí ya te escuchamos. Ok, gracias. Bueno, yo complementaría lo que dice Jairo en términos de que si se ha avanzado en poco, porque tener una cuenta satélite que estime tiempo trabajado y que estime cuánto del trabajo no remunerado, cuánto del trabajo de cuidados ha llegado al mercado, pues esa cuenta todavía realmente no alcanza pues a decirle a la sociedad colombiana ni a decirle al Estado que el trabajo de las cuidadoras y los cuidadores pesa o significa tanto de la producción nacional. Y en todo caso, si así lo dijera, pues sí eso serviría en todo, dijéramos, sustancialmente para la formulación de una política pública que equilibre la desigual carga de trabajos en la sociedad. Todavía vamos ahí, no sabemos cuándo podamos avanzar, porque no es un asunto efectivamente de la contabilidad únicamente, pero implica la contabilidad y hasta ahora la ha implicado desde el punto de vista de las cuentas nacionales en esa cuenta satélite. Lo que hacemos nosotros, o pretendíamos hacer nosotros con la presentación, yo sí siento que es no una queja, pero sí una denuncia como la viene haciendo mucha gente en la economía feminista, como la viene haciendo en general el movimiento feminista en todo el mundo, sobre la necesidad de, desde diferentes horizontes conceptuales y disciplinares, abordar el problema de la desigual distribución de los cuidados, de modo que quienes hoy no pueden acceder al mercado de trabajo por ser cuidadoras, pues puedan hacerlo y mejore su autonomía económica. Esa denuncia, en el caso nuestro, tiene que ver también con que en contabilidad, desde el punto de vista de la contabilidad de las organizaciones empresariales, no se ha pensado siquiera si es necesario pensar en producir información que refleje diferentes dimensiones del cuidado. Lo que viene pasando en las organizaciones empresariales en relación con el género y con el mundo pues de la participación de las mujeres, de mejorar la participación de las mujeres, su empleabilidad y su ascenso en las jerarquías organizacionales, es solamente la adopción de buenas prácticas. En eso van las organizaciones. Yo a veces siento que es un camino recorrido o que está teniendo un recorrido similar al de responsabilidad social. Hoy para las organizaciones empresariales genera buena reputación decir que están adoptando buenas prácticas de género, como lo ha sido decir que son responsables socialmente y para eso pues se han producido la cantidad de informes externos o públicos de responsabilidad social. En género, con la integración de las mujeres de manera más masiva al mercado de trabajo, pues está pasando eso. Las empresas están buscando obtener certificaciones nacionales e internacionales en términos de la empleabilidad de las mujeres, del ascenso de las mujeres, de las políticas de armonización de las diferentes esferas de la vida para sus trabajadoras y trabajadores, pero la contabilidad no se está preguntando cómo, ni cómo, por ejemplo, producir información sobre la gestión empresarial frente a la equidad de género, ni se ha preocupado la contabilidad de empresa por producir mediciones sobre las formas en que los hogares de las trabajadoras y los trabajadores soportan el bienestar de esos trabajadores y trabajadoras, porque todos sabemos que el salario que devenga un trabajador no es suficiente o no es el único indicador para medir el bienestar
que una familia requiere para mantenerse conectado, dijéramos, al mercado laboral y para tener pues movilidad social. No, el salario está lejos de ser un indicador suficiente o el único. Por lo tanto, habría que producir otro tipo de información que permita saber cuánto del bienestar de un trabajador y una trabajadora se produce en la empresa y cuánto se produce por fuera en el hogar o cuánto se produce por fuera gracias a los mecanismos o a los sistemas de cuidados y a los sistemas de protección social que son distintos. Y aquí es muy importante aclarar que son diferentes las actividades o que son diferentes los sistemas y el bienestar que provee la protección social al tema de los cuidados que se producen hoy en el interior de los hogares y que ha venido saliendo al mercado. La ley 100 que mencionaba el caballero no contempla aún ningún elemento para la configuración de una política pública que defina la construcción de un sistema de cuidados. Es la reglamentación del sistema de seguridad social, ni siquiera pues de la protección social en general, sino de la seguridad social. Entonces, en Colombia lo único que tenemos en avance de política pública realmente es la ley que obliga al DANE a construir unas estimaciones de medición, unas mediciones de tiempo y unas estimaciones del peso de la economía del cuidado, pero no más, hasta ahí vamos, y eso implica entonces que desde estas disciplinas que estamos en los entornos económicos y que producimos información sobre la circulación de valor también, pues nos preocupemos por el asunto de los cuidados. Gracias por la pregunta. Muchísimas gracias, profe Sandra y profe Jairo. Entonces, con esto podemos dar por terminado esta presentación. Les agradecemos mucho el estar acá, el participar y el ponernos en estas perspectivas que, sin duda alguna, implican de nosotros un pensar profundamente esos caminos posibles de la contabilidad. Un abrazo para los dos y esperamos entonces que nos sigan acompañando y vernos mañana también.